¿Sabe por qué? De entrada había un hombre absolutamente oligarca, requete contra oligarca, como Alvear, al lado de Irigoyen, que era un hombre popular y populista, que carajo tenían que ver nada, por eso había dos pasos para la derecha, tres para la izquierda, uno para el centro, dos para la izquierda, tres para la derecha, uno para el centro, pero ese quilombo en la cabeza de que soy pero no soy, es el mismo quilombo que tenía la clase media y la clase media baja de la República Argentina de aquella época, y un poco de esta también. El medio pelo somos todos más o menos iguales. Esa cosa que tenemos, no, yo soy socialista pero no comunista, no me gusta que nadie se muera de hambre, pero no me toque mi comida porque yo te mato, negro de mierda, anda a trabajar la puta que te parió. Entonces, claro, esa cosa de que soy pero no soy, soy pero no puedo, puedo pero no quiero, los radicales la expresaron de una manera maravillosa, pero dieron grandes figuras a la política, dieron grandes hombres, grandes demócratas que defendieron la democracia a los gritos y dieron su vida, y reverendos hijos de puta que fueron a golpear la puerta de los cuarteles cada vez que ellos no eran gobierno. En el mismo partido, bolsa de gato se llamaba eso. Uno para un lado, otro para el otro. Es el día de hoy que no pueden terminar un gobierno, porque cuando son gobierno tienen la franja morada, la poronga morada, el culo morado, la renovación, el cambio, la coordinadora, la concha de su madre, y no se entienden ellos. Y cuando son oposición, tampoco son una oposición clara, porque lo que dice Alfonsín lo caga de la Rúa, lo que dice la Rúa tiene una mierda que ver con lo que dice Angeló, lo que dice Angeló es el día de la noche con lo que dice Storani, lo que dice Storani, Angeló de la Rúa, Alfonsín lo caga Jaron Lasky. Cuando baja del avión de Cuba y dicen Cuba y democracia, y ahora voy a comer un asado con Menem, que es mi íntimo amigo, y les digo que a este país lo hundieron los comunistas de mierda. Es muy difícil, ¿se da cuenta? Es muy difícil seguir una línea ideológica semejante. La verdad, que si me lo deja notar, me dice el americano radical es moderado. Esto es un disparate. ¿Y el peronismo qué es? El peronismo lo creó Perón, a su imagen y semejanza. Es una especie de impronto poético que se le ocurrió al general, cuando no era general, era coronel, y allá por el año 43-44 era secretario de Trabajo y Previsión. Al estar en contacto con la Catedral del Trabajo se dio cuenta de las grandes deficiencias y las grandes injusticias que de verdad se cometían con el asalariado y con el obrero. El laburante no tenía ni siquiera conciencia de clase, sabía que si nacías pobre, morías pobre, y así era como Dios lo había querido, y a meterte la lengua en el culo y a la mierda. Si podías pertenecer a la clase media, que eran los puestos administrativos de los puestos públicos, bienvenido. Bancario era como ser un magnate, pero si eras obrero, que era la inmensa mayoría, ibas a la lona, no había, dependías de la buena voluntad o de la mala voluntad del buen patrón o del mal patrón, pero ningún patrón tenía la obligación de darte nada, no había ni indemnización, ni preaviso, ni una mierda, no te pagaban un carajo, te querían echar, te echaban de una patada en el culo, te daban el sobre de la semana o del día, y si te gusta bien, y si no, tengo 40 negros esperando tu trabajo, anda la puta que te parió. Accidente de trabajo te lo pagaba una gran aseguradora que se llama La Concha de tu Madre, Sociedad Anónima. Sigue atendiendo todavía, También, claro, se pelea mucho con la competencia con Gardel y los guitarristas, Sociedad Anónima, que también te pueden oír y le puedes ir a cantar. Pero en aquella época estaba en su apogeo. Por lo tanto, la gente, el obrero de la ciudad hecho mierda, el obrero del campo era el artífice del granero del mundo, de la gran riqueza nacional, pero la gran riqueza nacional era para 30 familias argentinas tradicionales y patricias, generalmente conservadores, que se guardaban el producto de esa tierra y al paisano le daban un carajo, un rancho para que se cagara de hambre y a la mierda, y la plata para el asadito y a cagar. No había ningún tipo de posibilidad de otra cosa. Mientras tanto, ellos iban amontonando la guita en el Banco Central, el país era rico porque tenía mucho oro el banco, y cada vez entre guerra y guerra los hijos de papá se iban a tirar manteca al techo a Europa, y a la mierda con todo, con lo que daban las vacas. La gente laburaba y laburaba y laburaba al rayazo del sol, y nadie tenía más nada que morirse en una papera de mierda con un collar de vinchucas que le iban a chupar la poca sangre que le podía quedar. Y lo único que podían tener era ser puestero de una estancia, era como pertenecer casi a la familia del patrón. Estabas con el puesto de la estancia, tenías una hija más o menos como la gente, o dos o tres, cuanta más hijas lindas tuviera mejor, porque el hijo del patrón o el patrón te las cogía, les hacía hijos naturales, y era como pertenecer a la familia del patrón. De alguna manera, alguna que otra vez lo iban a poder nombrar mayordomo, o podía limpiar las letrinas de adentro y las letrinas de afuera. Una maravilla. Claro, cuando Perón se dio cuenta de cuál era el estado de la gente, dijo: acá hay un país rico y un pueblo pobre. Si yo subo, cambio la ecuación. Voy a hacer un pueblo rico y el país que se vaya a la mierda. Alguien lo va a arreglar, a mí me importa tres carajos. Lo que yo quiero es meterme al pueblo en el bolsillo, y esta gente me va a seguir votando a mí, a mi nieto y a mi bisnieto. No le falló ni esto el horóscopo directamente, porque como había plata, la entró a repartir. A veces no la repartió de forma muy ortodoxa, porque alguna plata se fue a Suiza. Esas cosas que tiene el dinero, viste, que va donde lo hicieron y ya no, mi casa es Suiza, me voy para allá de nuevo. Había funcionarios que no tenían donde caerse muertos, los nombraba Perón, y de repente eran millonarios, se iban con la plata, una gente que no sabía ni leer ni escribir, pero de repente brotaban con la cosa. Agrandó el Estado a niveles insoportables y por supuesto nacionalizó hasta el ojete. Todo lo que era extranjero lo nacionalizó. Hizo de la nacionalización y de la estatización una bandera de su gran doctrina, porque claro, tenía que vencer varios enemigos, los enemigos de adentro, que eran los terratenientes. A eso le dijo: le saco todos los negros del campo, y saben dónde tienen que meterse la lengua, en el culo, y el granero del mundo en el culo también, si tiene lugar. Vengan todos los muchachos para acá, que empieza la industrialización, y empieza a hacer las fábricas en la capital, y en el Gran Buenos Aires empieza toda la gente del campo a venir y a venir y a venir, y empieza a tener derechos sindicales, la gente le da escuela, le da policlínico, le da hospitales, reparte el hombre, y la gente, lógico, empieza a vivir muchísimo mejor, se lo agradece toda la vida, las reservas del país se van a la puta madre que lo parió, agranda el Estado a niveles insoportables, y de paso se la pone con el pene muerto a los ingleses y a los norteamericanos, nacionalizando hasta el ojete. Todo lo que era inglés, todo lo que era norteamericano,
americano lo nacionaliza. Y hace, de vez en cuando, alguno que otro quiso hablar, le tapó la boca de una patada y ya la mierda con todo, cerró el diario La Prensa, pero son pequeños detalles autoritarios que duraron poco, 14 años más o menos, después cambiaron tanto, pero tanto que todo lo que Perón había estatizado, Menem lo privatiza ahora, perdónenme, pero Menem es el mismo partido de Perón, me dice el americano, claro, ¿de cuál va a ser? No el americano, ¿de cuál va a ser lo que está haciendo Menem ahora? Todo diferente, está privatizando hasta el culo, todo. Bueno, dice que si Perón viviera era lo mismo que él, del otro día dijo que los políticos son veletas, bueno, eso se sabe ya, pero que lo diga da como un poco de nervio, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros ya lo sabemos, lo tenemos incorporado, dice que si Perón viviera era lo mismo que él, pero no es un poco raro eso, nosotros pensamos que si Perón resucita lo cuelga de los huevos, pero como él parece que habla con los espíritus porque viaja mucho, a lo mejor Perón murió hace 20 años. A lo mejor él allá en Anillaco, perdido en las cosechas, habla y Perón le dice, sí, seguí privatizando, carajo. Puede ser que se lo diga. No sé, yo, ¿quiere que le diga una cosa? Las dos mayorías me parecen una cagada, con todo el respeto. Unos son radicales o moderados según le conviene. Otros son estatistas o privatistas según lo que le conviene. También van a cagar. Me imagino que las minorías deben tener toda la coherencia que las mayorías no tienen. Ni se imagina. ¿Cómo es la derecha ya? La derecha está dividida en dos. Hay una derecha forra, alcahueta, fascista, a favor de la tortura y del golpe de Estado. Y una derecha que se dice liberal, pero no son liberales. En realidad son liberales en la parte económica, no son liberales en la parte política, pero entonces no son liberales, son conservadores. ¿Por qué no se ponen conservadores? Porque no les gusta ese nombre, es un nombre pianta votos, ¿se da cuenta? Entonces se han hecho el lifting y se llama neoconservadorismo liberal. No me lo explique a mí, me dice el americano, ya sabemos qué es eso, pero eso no tiene nada que ver. Una cosa son los conservadores y otra los liberales. Los conservadores y los liberales pueden tomar de la economía liberal la parte que les conviene, pero al liberal verdadero de alma le conviene el liberalismo y sigue el liberalismo como teoría política, no solamente como teoría económica. Por lo tanto, para la teoría del liberal, el liberal quiere la libertad de mercado, quiere la libertad de la libre empresa, quiere la libertad de precios, quiere todo, quiere la competencia leal, pero lo quiere en una sociedad justa, lo quiere en una sociedad donde estén las mismas oportunidades para todo el mundo. Y entonces a partir de ahí te rompes el culo más, te rompes el culo menos y tenés más cosas y las podés tasar en un mercado libre. Pero primero tiene que haber democracia y justicia social, si no, no se es liberal. El conservador se garca, con tal de conservar lo que tiene, toma la parte que le conviene de la economía y se jode. Si la gente está bien, bien, y si la gente está mal, se la reprime a patadas en el culo y se acabó la milonga. No tiene ningún problema. Por eso el conservador a veces puede hacer táctica con una dictadura, con lo que sea, con tal cosa. El liberal no, el liberal se muere antes de vivir en una dictadura. Para un liberal, primero que nada, es la libertad y la democracia. Por lo tanto, un liberal no puede vivir en una dictadura. Un liberal no puede ser ni siquiera amigo de un general que haga una revolución, y un liberal jamás va a aceptar un cargo de una dictadura. Le digo, nuestros liberales no han sido amigos, han sido hermanos del general que hacía la revolución y no aceptaron cualquier cargo. Fueron ministros de economía de dictaduras horrorosas, fascistas, sangrientas y estatistas que se cagaban en la Constitución liberal de 1800.